Un grupo de investigadores comenzó a excavar en el Valle del Jalón, en Aragón, una ciudad romana de casi unos 2000 años de antigüedad. El lugar parecía haber sido abandonado. Pero ¿cómo era posible que los habitantes de aquella ciudad, tan importante que incluso acuñaba su propia moneda, la hubieran abandonado? ¿Qué sucedió realmente? Esta es su historia. Bilbilis, 40 años de investigaciones. Mi nombre es Pilar Rivero y soy profesora de didáctica de las ciencias sociales. Mi trabajo es enseñar a interpretar a otros las huellas del pasado en el entorno. Por eso, siempre me llamó la atención el caso de Bilbilis. Las ciudades romanas de Aragón, Caesar Augusta, Osca, mantuvieron su población y tras el período romano fueron visigodas, andalusíes, aragonesas. Pero Bilbilis fue abandonada a pesar de que era una de las ciudades romanas más importantes, ya que estaba situada estratégicamente en el Valle del Jalón, controlando la frontera de Celtiberia y la ruta hacia Mérida. Bilbilis acuñaba su propia moneda, incluso en época romana. Era un foco cultural destacado en la región, pues su teatro tenía más aforo que habitantes la propia ciudad, y era conocida por ser patria del poeta Marco Valerio Marcial. Pero, ¿por qué una ciudad poblada durante siglos y de esta relevancia es abandonada y relegada a ser cantera durante más de 1000 años? ¿Pueden las excavaciones arqueológicas darnos alguna pista? De mano de expertos historiadores, arqueólogos, ingenieros y a través de las huellas de la propia ciudad, me propongo encontrar respuestas a todos los misterios de Bilbilis. Aunque existe una numerosa bibliografía sobre este yacimiento, decidí buscar a la persona que mejor conoce la ciudad, Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza y director de las excavaciones de Bilbilis desde su inicio, hace unos 40 años. Toda una vida ligada a este yacimiento arqueológico fascinante. Una ciudad romana de más de 30 hectáreas, nunca destruida ni por la naturaleza ni por los enemigos, pero abandonada y nunca más habitada. Se ha escrito mucho sobre Bilbilis. ¿Tan importante es? ¿Tan relevante es? Es importante por el número de publicaciones, por el número de citas, por el número de investigadores que la hemos tratado. Un yacimiento que se convierte en referente necesariamente está muy presente. Uno le da al buscador a cualquiera de ellos y pone Bilbilis y empiezan a caer en cascada infinidad de noticias, de artículos, de documentos. Y porque efectivamente llevamos 40 años a nuestras espaldas de investigación que han permitido casi escudriñar hasta lo último en lo que significa el urbanismo romano, el papel de una ciudad romana provincial, cómo es esa sociedad, cómo viven, cómo se mantienen y sobre todo lo que tiene es una dificultad para extraer la información, una dureza, es un yacimiento terriblemente duro y terriblemente difícil de interpretar, que yo creo que eso constituye un atractivo fantástico, es un reto, ¿no? Y los retos hay que superarlos o apartarte, porque si no te aplasta. Y hace 40 años se conocía la ciudad, pero no se había excavado. Bilbilis siempre se supo, es de esas ciudades que nunca se pierde la noción de su existencia, pero hasta comienzo del siglo XX no hay las primeras excavaciones, que duraron 15 días, a final de los 60 la Universidad de Zaragoza, por mi mano, entra a investigar en Bilbilis, me quedo yo prendado del yacimiento, de sus dificultades, es un reto que hay que superar. A mí me siguen muchos más, muchos alumnos y discípulos jóvenes, y aquí estamos, 40 años después, y todavía en la brecha. Excavar Bilbilis. 3 nombres para una misma ciudad. El nombre original, Bilbilis, la denominación Bilbilis itálica, y el nombre de municipio Augusta Bilbilis, que adquirió al otorgarle el emperador Augusto en el siglo I después de Cristo el derecho de ciudadanía romana. Pero para una ciudad hispana del siglo I, ser municipio romano, ¿qué significaba?
¿Era algo especialmente importante? Para saberlo con exactitud, me encontré con Guillermo Fatas, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, especializado precisamente en mundo romano. ¿Municipio es una ciudad romana con alguna característica propia? Sí, bueno, municipio es una ciudad romana, pero es que eso es ser mucho. En España en esa época, en la península ibérica, claro, quiero decir, habría a lo mejor 30 y tantas así, incluidas las grandes, Tarragona, Mérida, que se va a fundar porque en ese momento, Zaragoza, que no se había fundado todavía como ciudad romana. Y lo que significa ser romano y vivir en un municipio romano es que perteneces al grupo que domina el imperio. Y claro, Bílbilis pertenece en el actual Aragón, en esa época son Tarazona, Huesca, Bílbilis y Zaragoza cuando se funde, no hay más, ¿no? De modo que sí es pertenecer a un nivel de presencia en los dominadores del mundo mediterráneo en sentido laxo que tiene muy poca gente. Una situación excepcional en el conjunto del imperio, ¿no? En esa época. Luego habrá más, pero en esa época es muy interesante. Era el momento de ver Bílbilis con mis propios ojos. ¿Sería el yacimiento tan espectacular como me imaginaba? La ciudad era increíble. Bílbilis se levantaba entre los cerros de Bámbola, Santa Bárbara y San Paterno, a 6 kilómetros de la actual Calatayud. Los principales edificios públicos y de espectáculos de la ciudad se levantaron en época del emperador Augusto, en el siglo I después de Cristo. Estas construcciones la distinguían como centro cultural, económico y administrativo de la comarca. Su foro porticado estaba culminado con un templo dedicado a la Tríada Capitolina, los dioses principales del Estado romano. Visible desde los caminos cercanos a la ciudad, constituía un símbolo de civilización romana. Además, la ciudad contaba con un amplio teatro en el que se incluía un templo dedicado a la familia imperial, Augusto, Livia y Tiberio. Un importante recinto termal y una red de cisternas para su abastecimiento de agua. Todo ello rodeado de una muralla, levantada más por prestigio que por defensa. Y lo mejor para saber más del yacimiento era hablar de nuevo con el hombre que había comenzado las excavaciones hace 40 años, Manuel Martín Bueno. ¿Por dónde inició la excavación? La excavación inició exactamente donde estamos ahora. Es decir, llegamos aquí, era un yacimiento virgen, había que comenzar por algún lugar y había naturalmente que hacer un análisis previo de posibilidades. Habíamos analizado lo que habían dicho en el año 17 Narciso Centenag y Sulten en el año 34 y convinimos en que este era el punto que tenía más probabilidades para albergar el centro monumental. Marcamos el punto cero que lo tenemos delante de nosotros y empezamos a encontrar seguidamente estas losas que son las losas originales del pavimento del foro. El centro neurálgico de una ciudad romana que la distinguía de las ciudades indígenas de alrededor y el lugar al que tendrían que venir a partir de entonces todos los comarcanos para hacer cualquier trámite administrativo que los convertía en ciudadanos romanos. ¿Por qué una ciudad romana en este lugar, precisamente? Está motivado por la situación topográfica. Aquí se busca una escenografía, se busca la espectacularidad, se busca la teatralidad, se busca impactar a los indígenas, es establecer la diferencia entre el modo de vida romano y el modo de vida indígena, es mostrar la diferencia entre la modernidad y el retraso, y de ahí precisamente que se escoja este emplazamiento. ¿Qué imagen daría esta ciudad? La ciudad quedaría vista desde el fondo, vista desde el paisaje, desde la vía 34, como un faro de romanidad situada en lo alto y recortándose en el horizonte precisamente en sus monumentos principales. Tal vez, una vez completado el proceso de romanización del territorio, con el paso de los siglos, ese faro de romanidad no era necesario
y los habitantes fueron abandonando la ciudad para ir a vivir a zonas más cercanas al río, no dependientes del agua de lluvia recogida en las cisternas. ¿Dejarían los bilbilitanos envejecer aquellos espacios monumentales que un día fueron ejemplo de modernidad para utilizarlos como materia prima para sus nuevas viviendas? No sería de extrañar, pues esto ocurre en todo el mundo romano, incluso en las grandes capitales, en la propia Roma. La excavación podía darme respuestas. La arquitectura pública ha sido estudiada y excavada a lo largo de estos últimos 40 años en gran parte, pero la tarea todavía continúa. Excavar un edificio como el teatro cuesta entre 5 y 6 años con los medios actuales. Hoy, el foro y las termas se conocen por completo, así como gran parte del teatro, y se han excavado amplias zonas correspondientes a viviendas de diferentes épocas y buena parte de la muralla. Normalmente, el equipo arqueológico trabaja en el terreno de la propia ciudad, entre 6 y 9 meses al año, ayudado en el verano por estudiantes y arqueólogos de diversos puntos de España y de universidades colaboradoras, como Burdeos o Bolonia. En los meses de más frío, se realizan exclusivamente tareas de laboratorio. Pero la investigación nunca para. Carlos Sainz, subdirector de las excavaciones de Bilbilis, me contó en qué se estaba trabajando en el momento de mi visita. ¿En qué zona estáis excavando ahora, pues? Estamos excavando en el Scanai Front, en el frente escénico del teatro. Prácticamente el teatro ya la excavación ha concluido, nos quedan unos pocos meses y la campaña de este año, que lo comenzamos en el verano, la hemos centrado en todo lo que es el frente escénico. ¿El frente escénico es? El frente escénico es la fachada del teatro, lo que realmente los espectadores podían contemplar y ver. La de Bilbilis tenía 2 alturas y hemos tenido la enorme suerte de recuperar parte este año, pero parte en excavaciones de campañas anteriores. Tenemos la totalidad o prácticamente la totalidad de estas piezas que bueno que se han extraído y que los restauradores en estos momentos están trabajando para su exhibición lo antes posible en el Museo Calatayud. Cuando encontréis una pieza tipo pues una gran escultura y así, ¿cuál es el proceso? ¿Qué hacéis? Lo que hacemos es llamar evidentemente al equipo de restauradores que van trabajando con nosotros hace tiempo, ¿no? Entonces ellos ya pasan a ser los que van a extraer las piezas. Entonces aquí en estos momentos están saliendo unos capiteles y entonces son ellos los que hacen el último proceso de extracción, la adecuación, y después se lo llevan a sus talleres a trabajar. Llegados a este punto, no pude resistir la idea de seguir el recorrido de la pieza arqueológica desde su hallazgo hasta su exhibición. Lourdes Oronich, restauradora, permitió que la acompañara al laboratorio donde se trabajan con las piezas halladas una vez clasificadas. Aquí es donde traéis las piezas después de la excavación. Sí, una vez que se bajan del yacimiento, vienen aquí y ya aplicamos el tratamiento que cada pieza necesita. Hay un montón de piezas muy pequeñas. ¿Esto es el trabajo de una campaña arqueológica de un año? No, exactamente, estas son las piezas que pertenecen a una habitación de una casa. ¿Solo una habitación de una casa? Habitación. ¿Cuántas piezas podéis sacar entonces en un año? Muchísimas. Y es un material delicado por lo que veo. ¿Es normal que en una ciudad salgan pinturas como esta, de esta calidad? No, yo creo que el caso de Bilbilis es un caso especial, ¿no?, en el que las pinturas no salgan con tan buen estado de conservación. Quizás se deba a que fue una ciudad abandonada, o a las condiciones en las que se han mantenido enterradas estas piezas, o al tipo de terreno que nos llega en tan buen estado. Es como Pompeya. Bueno, sí, podríamos, una ciudad más pequeña, pero sí que nos permite encontrar piezas de esta calidad. Impresionante. Al abandonar Bilbilis, y a pesar de que sus antiguas construcciones sirvieran como fuente de material durante siglos, quedaron olvidadas entre las ruinas espectaculares pinturas murales que nos hablan del esplendor que alcanzó la ciudad. Hoy, gracias al trabajo de arqueólogos y restauradores, han podido ser hallados y recuperados. Esto ha convertido a Bilbilis en uno de los centros de referencia mundiales para el estudio de la pintura romana. Lara Íñiguez, investigadora del grupo URBS, que realiza su tesis doctoral sobre este asunto, me recibió en el Museo de Calatayud para enseñarme las hermosas pinturas murales. Resulta impresionante ver este dormitorio con estos colores tan vivos. ¿Era frecuente en el Imperio Romano decorar así?
Bueno, los romanos solían decorar con estos colores, pero evidentemente estamos en una habitación de una casa donde los dueños tenían alto poder adquisitivo. Pero no es una moda bilbilitana. En todo el imperio, en Siria, en Italia, se podía encontrar este tipo de color tan vivo. Sí, bueno, donde encontramos mayor parte de pintura conservada es en Pompeya, y de hecho es gracias a ese yacimiento como datamos el resto de las pinturas del imperio. Y en Bilbilis tenemos la suerte de tener representados los 4 estilos pompeyanos. ¿Quiénes harían las pinturas? ¿Los esclavos de la casa? ¿Gente especializada? Pues como hoy en día habría gente especializada. De hecho, en Bilbilis tenemos trabajando un taller itálico. Itálico es que vienen de Italia. De la propia Italia, sí. A trabajar aquí. A trabajar aquí. En Bilbilis y en los yacimientos de alrededor. ¿Y es un trabajo muy especializado que requiere mucho conocimiento de la técnica o tampoco es para tanto? Evidentemente tenían que tener mucho conocimiento tanto de los colores como de la técnica pictórica, del estilo que imperaba en el momento, del comportamiento de la cal. Eran muchos factores a tener en cuenta. ¿Y consigue durar bien? Sí, de hecho nos llega hasta nuestros días. El fresco es una de las técnicas pictóricas que mejor se conservan porque los colores están incrustados en la pared. ¿Es muy laborioso? Sí, sobre todo requiere trabajar rápido porque tienes que trabajar con la pared húmeda. Y de hecho hoy podemos ver hasta dónde trabajaban un día, dónde seguían al siguiente, sí. Hoy mediante técnicas de estudio se puede saber eso. Se puede saber prácticamente todo. Sí. Esta reconstrucción de un dormitorio del siglo I es tan solo uno de los numerosos restos de Bilbilis que podemos ver en el Museo de Calatayud, cuya sede actual abrió sus puertas al público en 2007. Este es el espacio ideal para entrar en contacto con la arquitectura pública y privada de Bilbilis, con la vida cotidiana de la ciudad y observar directamente no solo una interesante muestra de pintura romana, sino otros restos muy destacados como su magnífica colección de retratos de la familia Julio Claudia o el conjunto de acuñaciones de Suceca. Tras la visita al yacimiento y al museo, comenzaba a comprender la extraordinaria importancia de Bilbilis. Pero, ¿cómo era realmente aquella ciudad? ¿Qué aspecto tenía hace casi 2000 años? Para saber más, me dirigí al CPS de la Universidad de Zaragoza, donde los investigadores del Grupo de Ingeniería Gráfica Avanzada, el GIGA, habían elaborado una reconstrucción virtual de gran parte de la ciudad. ¿Exactamente qué trabajo realizáis en el GIGA? ¿Reproducís mundos virtuales a partir de qué? A partir de la información que una persona como un arqueólogo es capaz de imaginar en base a lo que él ha descubierto en el terreno, lo que él conoce, la historia y sobre todo lo que él se imagina. Entonces, el proceso es una transfusión de sus imaginaciones a nuestros conocimientos para poderlos plasmar en algo que al cerebro le gusta mucho, que es la imagen, que es a través de lo que entiende la mayoría. Y eso es lo que habéis hecho en el caso de Bilbilis. Esto es lo que hemos hecho en el caso de Bilbilis. De Bilbilis habéis reconstruido el teatro, las termas, el foro y una manzana completa de casas, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y aquí tienes, por ejemplo, parte de los resultados. Pues sí, la verdad es que el trabajo que realizamos es un trabajo bastante largo. De hecho, fíjate que el proyecto llevamos prácticamente 3 años trabajando. Y cuando no están todos los datos arqueológicos, porque viendo las ruinas, todo esto no está. Evidentemente. Los muebles, pues los elementos de madera, no sé. O incluso las pinturas. O sea, tenemos trozos de pintura, como el caso del cisne o el caso de esta garriga que tenemos aquí, que tenemos un trocito. Entonces, en base a ella tenemos que volver a reconstruir todo lo que falta y entrar en el diálogo eterno con el arqueólogo de si eso es así, no es así, o si él cree que es otra cosa. Basándose en paralelos históricos. Efectivamente, en su información. Pues son horas y horas y horas de trabajo que al final lo único que pretenden es que esto dé una sensación de realismo a las personas que se sienten delante. Gracias a la reconstrucción virtual de Bilbilis, podemos apreciar diversos edificios en todo su esplendor y hacernos una idea mucho más aproximada de lo que significó Bilbilis y de su importancia. Uno de los edificios que más me llamó la atención es el teatro con su capacidad de 4.500 espectadores, que excedía el número de habitantes. Sin duda un símbolo propagandístico de la ciudad. El Foro Romano era el centro neurálgico de la ciudad y su construcción era meticulosamente estudiada.
teniendo en cuenta volúmenes, terrenos y distribución. En el caso de Bilbilis, este gran centro monumental está compuesto de fórum con plaza, templo y 2 pórticos. La comunicación entre la plaza y el templo se realiza mediante una monumental escalera. Las termas estaban asentadas en una ladera y tenían la particularidad de ser abastecidas de agua mediante cisternas. Los conjuntos pictóricos que las decoraban son de una calidad excelente por su variedad de composiciones y los materiales empleados. Las viviendas de Bilbilis están condicionadas por la orografía. El resultado es una red urbana pintoresca y abigarrada con casas que se comunican entre sí por escaleras, rampas o calles empinadas, algo alejado de la clásica distribución romana. Bilbilis, una magnífica ciudad que en el siglo I de nuestra era fue foco de romanidad en su entorno. Fue apagándose paulatinamente hasta ser abandonada en el siglo III. Las razones siguen siendo un misterio. Tal vez se tratara de una ciudad con excesivas pretensiones. Tal vez fuera que la escasez de agua hiciera insuficiente su red de cisternas. Además, con el paso del tiempo, su carácter romano, que tan especial la hacía en el siglo I, ya no constituía una excepción, por lo que ya no resultaría mucho más atractiva que otros asentamientos del entorno. Pero hoy en día, tras 40 años de excavaciones, nadie duda ni de la importancia de la ciudad romana de Bilbilis, ni de su relevancia científica como yacimiento arqueológico. Sus restos pictóricos, sus acuñaciones propias y su destacada colección de escultura pública vinculada a la familia Julio-Claudia, cuyo primer emperador, Augusto, le concedió el derecho romano, la convierten en un enclave destacado internacionalmente. En el momento final del rodaje de este documental, se produjo un hallazgo escultórico extraordinario. Un retrato del emperador Augusto como sumo pontífice. Un retrato oficial del cual solo se han encontrado 4 ejemplares en toda la península ibérica. El director de las excavaciones accedió a mostrármelo antes de su exposición en el Museo de Calatayud. Esta es la zona de últimos hallazgos, una princesa Julio-Claudia, y aquí la que seguramente es la pieza estrella del yacimiento de Bilbilis, una cabeza de Augusto Capite Velato, hallada en el teatro a los 40 años de comenzar las excavaciones, lo que indica que la arqueología siempre da sorpresas y que la vida continúa.